We want to, we want to, we want to. Queremos encontrar el dominio y la gama de las siguientes funciones de raíz cuadradas. Para revisar, el dominio de una función es un conjunto de todas las entradas posibles o x valores, y la gama es un conjunto de todas las salidas posibles, que serían los valores y o los valores de función. Al trabajar con funciones de la raíz cuadrada, lo principal a recordar es si el radicand, o el número debajo de la raíz cuadrada no puede ser negativo, de lo contrario, tenemos un número imaginario. Así que para la función de raíz cuadrada básica, si x no puede ser negativo, x tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Cuál sería el dominio de nuestra función? Así que iremos y expresaremos esto usando desigualdades. X es mayor o igual a 0. O utilizando la notación de intervalo, tenemos el intervalo cerrado en 0 al infinito positivo. Estos son los mismos intervalos cuando se expresan usando desigualdades, y aquí utilizando la notación de intervalo. Ahora, para determinar la gama, necesita determinar cuáles son los posibles valores de función dados este es nuestro dominio. Bueno, la raíz cuadrada principal de un número siempre va a ser no negativo o mayor o igual a 0. Y por tanto, el rango será cuando ya es mayor o igual a 0. De nuevo, utilizando la notación de intervalo, tenemos el intervalo cerca de 0 al infinito positivo. Ahora, vamos adelante y verifique este gráfico también. Aquí es un gráfico de la función de raíz cuadrada básica. Para verificar el dominio, queremos proyectar este gráfico en el eje X. Aviso cómo serían los valores X, cuando X es mayor o igual a 0 a lo largo del eje X. Para verificar la gama, proyectaremos esto en el eje Y, pero tenemos que tener en cuenta que aunque este gráfico se mueve muy rápidamente, también continúa moviendo indefinidamente, y por tanto, la gama sería cuando ya es mayor o igual a 0. Echemos un vistazo a la próxima función de raíz cuadrada. Tenemos g de x igual la raíz cuadrada de x más 3. Para determinar el dominio, necesitamos reconocer que la cantidad de x más 3 no puede ser negativa. Y por tanto, el dominio sería cuando x más 3 es mayor que o igual 0. El sustrato 3 hexaneutones ambos lados. Tenemos x es mayor que o igual menos 3. ¿Cuál es nuestro dominio? Utilizando la notación de intervalo, tendríamos el intervalo cerrado en menos 3 al infinito positivo. Y ahora para la gama, como dijimos antes, cuando tomamos la raíz cuadrada de un número mayor o igual a 0, el resultado nunca será negativo. Por lo tanto, la gama sería cuando ya es mayor o igual a 0. Utilizando la notación de intervalo, tenemos el intervalo cerrado en 0 al infinito positivo. Y antes de mirar el gráfico, debemos reconocer que esta función aquí es solo la función de raíz cuadrada básica, cambiado a la izquierda 3 unidades. Y aquí está, para verificar nuestro dominio. Proyectar esto en el eje X. Aviso cómo son los valores X cuando X es mayor que o igual menos 3. Y, de nuevo, este gráfico se mueve hacia arriba para siempre, y por lo tanto, el rango sería cuando ya es mayor que o igual 0. Ahora, miremos nuestra última función. Tenemos h de x igual la raíz cuadrada de la cantidad 3, 2x, 4. Otra vez, el radicando controla nuestro dominio. 3, 2x debe ser mayor que o igual 0. Así que tenemos 3, 2x mayores que o igual 0, restaríamos 3 hexaneutones ambos lados. Dividir ambos lados por menos 2, y al dividir por un negativo, tenemos que revertir la desigualdad. Así teníamos x es menos de o igual 3 2. Este sería nuestro dominio. Usando la notación de intervalo, desde x es menos de o igual 3 2, el intervalo sería de infinidad negativa a 3 2 cerrado el 3 2. Ahora vamos a considerar la gama. Sabemos que esta cantidad aquí siempre será mayor o igual a 0. Entonces, el valor más pequeño de esto, a su vez, sería 0 y 0, 4 es menos 4. Por lo tanto, la gama sería mayor que o igual menos 4. Para utilizar la notación de intervalo, tenemos el intervalo. Eso está cerrado en menos 4 al infinito positivo. Vamos a verificar esto gráficamente. Aquí está nuestra función. Proyectamos esto en el eje X. Aviso como el mayor valor X es 3 2. So X siempre es menos de o igual 3 2. Proyectando esto en el eje Y,
El valor y menor es -4. Como dijimos. Y a partir de arriba del gráfico, por lo tanto el rango es y mayor que or igual -4. ¿De acuerdo? Espero que encuentres estos ejemplos útiles. Gracias por ver.